entonces, pues vamos a iniciar nuestro mensaje. En la Biblia, fíjense, en toda la Biblia, es interesante este dato, solo a 7 personas se les llama justas. No significa que hayan sido 7 personas las justas, pero a 7 personas se les reconoce dentro de la Biblia como justas. ¿Quiénes son estas 7 personas? Noé, que hablamos de él hace creo que una semana, 2 semanas. Abraham, Abel, José, el esposo de María, Simeón, aquel que el Espíritu Santo le permitió no morir hasta no ver al Mesías, ¿se acuerdan? Que lo ve cuando presentan a Jesús en el templo, que no era un niño. José de Arimatea, que es quien baja el cuerpo de Jesús después de morir, ¿sí? Y el otro. Son las personas que son señaladas, aunque también en el caso de Job, él hace mención, vamos a poner que sean 8. Con esto nos vamos a dar una idea que acceder al título no se puede decir título de ser justo, es un poco complicado, es difícil de acceder, no es sencillo. Si fuera, y lo menciona la palabra justo o los justos, vienen mucho en Proverbios, viene un montón, muchas veces, obviamente, cuando hablamos de justo, pues hablamos de Dios, de nuestro Padre, y de Jesús en su vida humana, obviamente, pero este signo de ser justo realmente es complicado, y hoy vamos a platicar mucho de por qué luego se vuelve tan difícil ser justo. No es que sea imposible, ni mucho menos, pero mantenernos en ese estatus, la verdad es que es complicado, partiendo simplemente de nuestra naturaleza. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿sí? Entonces, puede parecer complicado, pero más allá de decir si es complicado o no, creo que lo más lamentable es que no terminamos por dimensionar hasta dónde llega el no ser justo. A veces creemos que no es importante algunos detallitos, pero de esos detallitos va creciendo como las bolas de nieve, ¿sí? Y el ser injusto puede llegar a problemas muy, muy grandes. ¿Cómo empieza el no ser justo? Y tiene mucho que ver, el no ser justo tiene mucho, mucho que ver con la envidia por un lado y por otro lado con lo que creemos entender o lo que creemos saber. Partiendo de estas dos, fíjense, de estos dos problemas, uno es la envidia y el otro podríamos llamarle tal vez la soberbia o el ego desmedido, que creer que yo lo entiendo más que otro. Partiendo de estos dos problemas, nosotros empezamos a tener problemas desde pequeñitos, desde que dos niños están peleando por un juguete. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Se puede llamar envidia, es chiquito y a lo mejor no le haces caso. Es un niño peleando con otro, o discutiendo, o haciendo berrinche, ¿sí? Y pareciera cosa sencilla, pero al niño que no le has dado el juguete que se están disputando, él ya empieza a pensar desde ese momento que es injusto que él no lo tenga. Si no le enseñamos a los niños desde pequeño esta parte, ya empieza a emitir juicios en los cuales él dice, yo no fui beneficiado. Cuando llegas a la adolescencia, empiezan las injusticias, ¿verdad? ¿Por qué aquel muchacho tan feo anda con esa muchacha tan bonita y yo no? Y puede parecer broma, pero sí llega un momento en el que empieza a pensar que es injusto, o es injusto la vida porque aquel trae unos tenis buenos y yo no, porque a aquel su papá ya le compró una laptop y a mí no. Fíjense cómo la envidia puede parecer como que aquí no juega tanto, sin embargo, tú puedes decir, no, en realidad no le envidio tanto, pero ya estás emitiendo un juicio de decir por qué yo no lo tuve. O sea, no es pareja la cosa. Otra vez, puedes pensar que es algo mínimo, puedes pensar que es algo que no tiene mucha relevancia, sin embargo sí la tiene, porque tu cabeza empieza a pensar que existe la justicia que no es para ti. Claro, obviamente cuando tú eres el de los tenis, no te acuerdas de eso, no te acuerdas de eso. Sin embargo está ahí presente. Sigues creciendo y empiezas a ver con el tema de el mejor empleo o quién se llevó el puesto. Entonces a lo mejor tú estás en carrera contra otro compañero o dos, tres compañeros por un puesto y resulta que se lo dan a uno.
Y luego empezamos a pensar, y digo porque nos sucede a todos, y es bien, ahora sí que es bien humano, pero yo hago mejor las cosas que él. Es que esta parte yo, ya te empieza a pensar, no, pues lo que pasa es que es bien barbero con el gerente, por eso a él le dieron el puesto y a mí no. ¿Sí? Ah, es que ellos hacen esto y por eso les va así. Es que ese grupo hace esto y por eso obtiene esto. Fíjense cómo llega un momento en que ya ni siquiera le tienes envidia a esa persona o a ese grupo o a ese equipo o lo que sea. Sin embargo, ya se te queda el hábito de emitir un juicio de por qué unos tienen y otros no, por qué unos alcanzan y otros no, por qué algunos gozan de ciertos beneficios y otros no. Y a lo mejor tú puedes decir, no, yo no lo estoy envidiando, yo no estoy pensando en eso. Sin embargo, es bien difícil desprendernos de emitir un juicio sobre lo que está sucediendo. Porque unos sí, otros no. Esa es la pregunta. ¿Sí? O empiezas a emitir juicios por lo que tú crees entender. Y esta es la cuarta etapa, vemos, de los niños, los jóvenes, ya para adultos. Pero luego ya empiezas a ser un poquito más grande y luego ya ni siquiera es por los puestos o por las posesiones, sino por quién tiene las mejores ideas. Llega un momento en la etapa de todos los adultos, se los digo por experiencia, los jóvenes a lo mejor en este momento no lo entienden, pero ya cuando llegas a cierto punto, ya no es lo que tienes, sino lo que piensas. Y entonces empieza a tener ciertas diferencias con otras personas, y no me refiero a pelear, simplemente a tener diferencias con otras personas, por las ideas que tengo. Y empiezas a aferrarte a que yo tengo una buena idea, y otra persona tiene otra idea. Y de los resultantes de esa idea empieza a emitir juicios si fue bueno o malo. Llega a tal grado que ya todo lo juzgamos. Insisto, yo me gustaría que todos hiciéramos el esfuerzo de hacer una autoevaluación. Si vas a ver una película, nos pasa, yo creo que la mayoría, puedes disfrutarla, pero no puedes evitar, está mejor que, o peor que, o me gustó más que, o me gustó menos que. Si le hubieran puesto esta escena, si hubieran quitado esta escena, el tema es que ya te volviste un hábito, o ya se te hizo el hábito de que emites juicios de todo, o emitimos porque somos todos los que hacemos esto, no estoy señalando una falla de alguien, esto está dentro de nuestra naturaleza. Ahorita les voy a decir desde dónde parte esto, es decir, no estoy señalando es que Juan está hablando de algunos porque son envidiosos, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que todos tenemos tarde o temprano este efecto de evaluar contra lo que tengo o contra lo que sé, lo que sucede en otras personas, en otros países, en otros lugares, en donde sea. Me llamó la atención lo que dice, lo que deja ahorita Yodiel, que decía, en México nos quejamos mucho del país y de todo, pero en septiembre somos bien mexicanos. Pero la neta sí, o sea, muy cierto, 11 meses somos bien criticones. Bueno, eso es ser un juez, eso es emitir un juicio sobre algo. Que les voy a decir, la mayoría de las veces son puros desconocimientos. Es la verdad, emitimos juicios de lo que no entendemos. ¿Por qué el gobierno es así? Pues a lo mejor si tú estuvieras ahí, tendrías otro razonamiento de lo que sucede. Y entonces, los que les gusta el fútbol, ¿no? México le ganó a Jamaica 2-1. El más simple dirá, ganó México. Yo te dirán, uy, a Jamaica 2-1 y muy apenas. Y te conviertes en director técnico. Estás haciendo un juicio. Se convierte en un hábito. ¿Qué puedes decir? Solo estamos hablando de fútbol. Yo no quiero destacar eso. Yo quiero destacar el hecho de que se nos pega el hábito de emitir. Eso está bien, eso está mal. Eso está bien, eso está mal. Y es parte de nuestra vida. Casi les puedo decir que así somos. Ahorita les voy a reiterar cómo. Y les voy a reiterar que tan es cierto esto que estoy mencionando, que nuestro Padre nos deja muy claro en unos pasajes que vamos a leer ahorita. Él ya sabía que eso iba a pasar. Él ya sabía que así íbamos. Él ya sabía que eso iba a suceder, que nos íbamos a enfrentar a esto. Entonces íbamos a necesitar una guía para librarnos de esto. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega esto de yo creo que yo tengo la razón o por qué tú sí y yo no? ¿Hasta dónde puede llegar? Les voy a pedir que me acompañen y se pueden registrar ahí en Facebook.
Vamos a leer el libro de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo ahí toda la primera parte. Vamos a empezar con los versos 1 al 3. Repito, Santiago 4, versos del 1 al 3. Dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones, mucha atención a la palabra pasiones, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esto está, así como dicen algunos oradores, esto está wow. O sea, ¿hasta dónde llega esto que estábamos hablando del niño que se enojó con su hermanito o con su vecinito porque no le dieron el juguete? Un niño al que no le enseñas que es un juguete que hay que compartir, fíjense, ese niño de grande puede llegar a ser presidente de un país y declararle guerra a la otra porque él cree que es injusto, no sé, un tratado de aguas, o la evaluación de la moneda, o porque X cosas. Las guerras han surgido normalmente, y aquí lo dice, por eso, porque yo creo que yo tengo la razón y tú no. Fíjense hasta dónde llega. Las guerras, aquí lo dice la Biblia, surgen por eso, porque creo que yo tengo la razón y tú no, o porque creo que tú tienes algo que no te mereces, que yo me lo merezco más. ¿Creen que eso que suena como muy lejos aplica para nosotros? Sí. Es muy normal, y más los latinos, de decir, tiene una familia grande, son muchos hermanos, es normal que se desgreñen entre ellos, se pelean a cada rato. No, lo normal no es que se peleen, pero ya nos acostumbramos. ¿Por qué nos peleamos entre hermanos? Yo vengo de una familia de 8 y sí, eventualmente sí nos desgreñamos, es la verdad. Pero te peleas porque el mayor siempre porque cree que sabe más que el menor. O sea, por el simple hecho de que tiene más años. Lo cual no es cierto, o sea, no tiene que ser así. O inclusive el conocimiento no es importante, sino la sabiduría. Y más otras cosas, ¿no? Ahorita no profundizaremos en eso. Pero empiezas a discutir por cosas y hay peleas, y de repente hay hermanos que no nos hablamos en años. En las familias pequeñas a lo mejor no lo entienden, pero en las familias grandes eso es muy normal. No significa que sea correcto, significa que es muy usual. ¿Pero por qué sucede? Porque no les enseñamos a compartir, no les enseñamos a que a todos nos toca un tiempo, un valor, y hay un porqué para cada cosa. Entonces terminamos peleándonos, o a lo mejor se meten los esposos, las esposas, y cada quien de repente ya se convierte en una ensalada de opiniones. ¿Esto sucede? Sí. ¿Puede llegar a haber guerras? Sí. ¿Te va a pasar en tu trabajo? Sí. ¿Pasa en una iglesia? Sí. Porque los humanos así somos. Termino por considerar la mayoría de las cosas en base a mi criterio. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? En base a mi criterio, establezco lo que está bien o está mal. Ya hablamos hace una semana o dos que yo tengo mi criterio hoy y tal vez en 5 años, si veo la misma lección, aprendo una cosa diferente. Mi criterio va cambiando. Pero sigue siendo mi criterio. Por eso lo importante de lo de pongo en tus manos mi vida. Ahorita tiene mucho que ver. Entonces dice, las luchas dentro de nosotros mismos, fíjense como dice en el 1, no es precisamente las pasiones que luchan dentro de nosotros, dice de ustedes mismos, pero bueno, vamos a hablar de nosotros mismos. Ahorita voy a profundizar un poquito más cuando leemos en los versos 4 al 10. Pero lo dice, no tienen porque no piden. Porque no le pido a mi Padre, ¿sí? Por eso es que no tengo. Pero luego lo reitera, para aquellos abusados. No reciben, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Fíjense, va en conjunto.
No tienen porque no piden. Ah, ok, pues le voy a pedir a mi padre. Pero tú no seas abusado, o sea, ¿le vas a pedir lo que tú quieres? ¿O le vas a pedir que te dé lo que él quiere? Fíjense la diferencia. Porque entonces empiezo a orar, y esto es muy normal, y nos pasa a muchos, y nos ha pasado a muchos durante años, y yo creo que nos va a seguir pasando. Sobre todo cuando no estamos muy maduros en la fe. Y nos falta un poco de humildad para aceptar con paciencia lo que sigue. Es, a ver, ya me dijeron que existe Dios y me dicen que yo le tengo que pedir todo y todo lo que yo le pida con fe, Él me lo dará. Perfecto. Señor, quiero un Ferrari. Señor, creo que me vería muy bien en un Ferrari. ¿Crees que te dé un Ferrari? En una de esas te pones a trabajar, hace mucho y no te compras un Ferrari. Y vas a decir, yo le oré a Dios y me dio el Ferrari. Pero no tiene nada que ver. Pero terminamos pidiéndole a Dios lo que queremos. No le pedimos a Dios que haga su voluntad en nosotros. No estoy señalando algo mal, estoy señalando algo que hacemos la mayoría. Lo que yo creo que se necesita es con la mejor intención que tenga en mi corazón, lo que creo que se necesita es lo que le pido a mi Padre. Cuando aquí nos dice claramente que cuando pidamos, ¿qué vamos a pedir? Que se haga su voluntad. Señor, de esta situación que está pasando, Señor, te pido por ellos, ¿sí? Porque yo me gustaría esto, pero Señor, que sea lo que tú decidas que suceda, lo que tú decidas. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, si te es posible, quita este cáliz de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía? Es el ejemplo perfecto de lo que acabamos de ver ahorita. Entonces aquí tenemos que pensar, a ver, entonces, tengo que pedir, porque Él me lo va a dar. ¿Pero qué es lo que me va a dar? ¿Lo que yo pedí o lo que es correcto? Él me va a dar, bueno, yo no estoy afirmándolo por Él, pero es lo que nos dice la palabra. Él tiene el control, la voluntad de todo. Entonces nosotros tendremos que hacer nuestra oración y nuestra petición para que se haga su voluntad, confiando que su decisión y su sabiduría está muy, pero muy por encima de la mía, por tanto, Él está más calificado que yo para tomar una decisión. ¿Me siguen? ¿Por qué es importante esto? Quien está ya muy firme en su fe, lo entiende perfectamente, pero ¿qué pasa con todos aquellos hermanos que estamos perfeccionando nuestra fe y que todavía no llegamos a este punto? Entonces me dicen que yo confío en mi Padre y que yo le pida, pero yo le pido y no me da. Estoy en un momento peligroso porque si no me lo da puedo empezar a pensar que Dios, una, no existe, dos, no me quiere, tres, existe, pero no es cierto que me da lo que pido. Es un momento peligroso, porque entonces hay mucha gente que va a hacer eso y va a empezar a dudar de lo bueno y grandioso y maravilloso que es Dios. Inclusive van a dudar de la existencia de nuestro Padre. Y van a decir, yo ya lo intenté, ya leí la Biblia, ya le di 3 vueltas, hice lo que dice ahí y no sucedió. Pasa mucho, mucho más de lo que creemos. Inclusive, yo creo que inclusive los que a veces estamos cimentados en la fe se nos olvida y pedimos como humanos, Señor, estoy metido en este problema, ayúdame. Y como no somos pacientes y no me lo arregló en los primeros 15 días, ya me pongo así como que impaciente, ¿verdad? Bueno, le voy a pedir otra cosa. 2 de 3. Pero no es el tema, es cómo tú le pediste a Él que se haga su voluntad y no la tuya. Esto es bien importante, porque aquí es donde muchos que inician su camino, es un momento bien peligroso, y hablar de la oración y de cómo pedimos y qué pedimos, porque tendría que ser lo que Él desea. Yo, por ejemplo, yo como papá físicamente aquí,
Pues si mi hijo me dice, papá, quiero una Nintendo Switch, ¿me la compras? Pues está bien, soy su papá. ¿A quién más se lo va a pedir más que a mí? Pero ¿a poco no estaría bien padre que me dijera, papá, quiero una Nintendo Switch, ¿me la compras? Pero si tú me dices que no me la he ganado, no hay problema. O sea, está siendo justo porque quiere algo, pero está entendiendo que tal vez él no está en condición de ganárselo. Si fíjense que hay una enorme diferencia en las dos cosas, está entendiendo que quien tiene la decisión soy yo, la habilidad, la capacidad de determinar qué es lo mejor para él. Entonces nuestro Padre en el cielo, en el mismo caso, está en mejores condiciones para saber lo que a nosotros nos toca. Luego seguimos leyendo ahí mismo, en Santiago 4, pero vamos a leer del 4 al 10. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Aquí es donde entran dos cosas. La primera, lo que vemos ahorita en los cantos. Él dice, no porque quiera que esté sufriendo ni llorando. Se refiere a, deja de vivir vanamente y entiende tu posición ante nuestro Padre. Humíllate, no humillación en el mal sentido, sino en el sentido de entender la diferencia entre Él y nosotros. Y dice en el 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará, porque entonces te va a reconocer, lo que vimos hace 2 o 3 semanas, donde el que obedece es el que está más cerca de Él. Al decir humíllate es, reconoce la diferencia, dobla tu rodilla, reconócelo a Él como creador, y entonces te exaltará. Pero fíjense, voy a profundizar en lo que dijimos en el verso 1, lo de las pasiones. Hay un video de una prédica que nos dio el pastor Rogelio, los invito a que la vean, esta semana lo voy a publicar, el día 19 de enero del 2000, que se llama La Conciencia. Ya había hecho referencia a esa prédica y lo voy a volver a hacer hoy. En esa prédica el pastor nos explica claramente que en nuestra vida, nuestro cuerpo está determinado por pasiones. Tanto puedes decir que hay pasiones positivas o buenas, como las que no lo son. Y hago un pequeño paréntesis, porque estuve viendo también otros mensajes y prédicas de algunos pastores. Yo no concuerdo con la idea de que el enemigo o el diablo anda por ahí y él te puede meter la cola y no. Los malos pensamientos están dentro de nuestras pasiones. Ya lo tenemos nosotros. En la medida que nosotros permitamos que eso gane, es como el enemigo puede actuar. Pero si tú puedes ganar esto, él no te puede hacer nada. Él no te puede hacer nada. O sea, necesito ser bien claro en esto. No existe el que el enemigo te cause un mal. Lo que sucede, ¿sí?, es que, y por eso aquí mencionan el 4, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Al tú permitir esto, empieza una batalla, y lo dice en el 1 claramente. Pasiones que luchan dentro de nosotros mismos. Esta es una lucha que sucede dentro de ti. Y no es el enemigo queriéndote desviar de Dios. No, son tus pasiones por un lado. Y por otro lado, nos lo decía el pastor en ese mensaje, hay una parte que está hecha de nuestro espíritu, que forma parte del Espíritu de Dios y que nuestro Padre busca celosamente proteger. Ya te la dio. Todo lo que nos enseña es para proteger esta parte.
pero tenemos esta otra parte que está llena de pasiones, insisto, que pueden ser buenas o malas, incluyendo todavía el que buenas y malas está determinado en que para mí lo bueno no necesariamente es lo mismo que Jared o que la hermana. O sea, mi rango de bueno seguramente es muy distinto al tuyo. Entonces también está sujeto a, veremos. Pero por lo pronto las pasiones existen, nos decía el pastor. Dice, todas las pasiones pueden darse rienda suelta si yo no entiendo que está sujeto a la par de tu parte espiritual. Y lo que hoy estamos aprendiendo en Santiago es que esta y esta están en lucha constante. Siempre hay una lucha entre tus pasiones, tus deseos, el quiero el Ferrari, al lo que tú decidas para mí es correcto. Yo lo acepto porque humildemente entiendo la diferencia entre tú y yo y que tú eres mi padre y que estás mejor calificado para determinar lo que yo necesito. Y entonces te pido, pero no te pido por mis pasiones, sino te pido por mi parte espiritual que está ligada a ti, y yo te pido que me acerques más a ti, donde el mundo no es importante, y aquí lo dice, si tú le crees al mundo y basas tus decisiones en las pasiones, entonces es enemigo de él. ¿Cómo eres enemigo de él? Pues bien simple, este le está ganando a este. Este le está ganando a este. ¿Lo vemos? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Todos los días esa lucha se realiza? Sí. ¿Hay veces la perdemos? Estoy seguro que sí. Todos. El único que no perdió esa batalla ni un solo día fue Jesús. Fuera de ahí, todos tuvimos la misma batalla y la perdimos muchas veces. Es triste decir que hay quienes la pierden más constantemente y hay quienes, como se dice vulgarmente, ya la dieron por perdida. Son aquellos que dicen, Dios no existe, o yo ya conozco a Dios, o no me da lo que pido, o es religión. Me explico, todos aquellos que no entienden que el Creador existe y que te dio la vida y que te ofrece un camino de salvación hacia Él, es porque esta batalla la perdieron. ¿En qué momento perdimos esa batalla? Aquí viene lo importante, ¿eh? En la semana, reitero, publico esa prédica, es importantísima que la vean. ¿Sí? La palabra celosamente la señala en ese mensaje, y curiosamente, y la decía constantemente el pastor, y hoy la repite la Biblia, ¿no? La clave para ganar esa batalla es la humildad, es no desear nada que no tenemos, no emitir juicios, ni de los hechos, ni de las personas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí lo importante es, ¿cómo lo vamos a lograr? La clave está, como decía Dora la Exploradora, la palabra clave del día de hoy es humildad. Hay un meme, una burla a las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los que no desean nada porque no serán defraudados. O sea, es un meme, es una burla. Pero hasta en eso, si lo piensas, no es que no desee nada ni que no sea defraudado, sino que yo confío que el Señor me dará lo que Él desea. No seré defraudado. Sí es cierto. Fíjense, alguien que se quiso burlar y tiene toda la razón. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo dejar de buscar tener más de lo que me toca, o desear, o pensar que tengo razón, o sabiduría o conocimiento, porque al final, todo es de Él, y Él nos los dará, te guste o no, en la medida que Él lo desee, salvo que tú expresamente digas, no quiero nada de ti, Señor. Claro, nadie lo dice así, porque pues, si no tendría mucha fe para pedirlo. Simplemente lo ignoran. Bueno, ya sabemos cuál es su destino, tristemente. Nuestro trabajo es enseñar estas cosas. Pero entonces la humildad con tus hermanos, la humildad con tus papás, la humildad con tus hijos, la humildad con tus compañeros de trabajo,
La humildad con quien te topes es, yo reconozco quién soy y siempre confío en que mi Padre me dará las mejores palabras, los mejores momentos, mis mejores decisiones. Yo no soy más que nadie, ni nada de lo que tenga otra persona me corresponde. Porque si me correspondiera, seguramente ya me lo hubieran dado. ¿Es difícil? Sí. Por eso llegamos al punto de que el ser justo es difícil. Porque al yo desearlo, al yo quererlo, emito juicios hacia la otra persona o hacia mí mismo. Porque también llega el caso en el que yo mismo me emito juicios bien graves. Ya también lo vimos aquí en algún momento. Me cargo culpas o me siento insuficiente para recibir el amor de Dios. Lo vimos a finales del año pasado. Cuando no es así, en ambos casos estás equivocado. En ambos casos, la respuesta es, pídele a Dios que te dé lo que Él decida que te toque. Y que te enseñe su camino y su amor. Porque entonces es cuando logras llegar a ese punto en el cual eres libre y no necesitas de nada. ¿Cómo funciona esto? Por hábitos, porque no podemos, esta naturaleza humana, esta parte de pasiones, necesitamos entender. Nadie la puede evitar, nadie la puede quitar. Va a seguir existiendo hasta el último día que estemos vivos. Esta no, esta va a seguir después. Pero la parte humana va a seguir estando. Por tanto, así como te hiciste desde niño el hábito de emitir juicios de por qué él sí tiene el caballito de madera y yo no, emitiste un juicio, se formó en ti el hábito de emitir juicios. Te lo voy a decir como broma. Yo voy al cine y tengo una costumbre arraigada de muchos años. Las películas que me gustan, las veo al menos 2 veces o a veces hasta 3. Mi esposa me decía, ¿para qué ya la viste? ¿Por qué 2 o 3 veces? Decía, es que la primera vez veo la película y me divierte y disfruto la película. Pero me gusta volver a ver y empiezo a decir, la música, a ver, esto está bien, esta música estaría mejor, mira esta actuación. Y hoy me doy cuenta que lo que estoy haciendo es un cóctel de juicio, o sea. Y entonces tú, pues no pasa nada, pues nada más estás criticando una película. No, sí pasa, porque es el hábito de emitir juicios, ¿sí me entienden? El hábito es el que está creando ese problema. Entonces, ¿a qué nos invita hoy nuestro Padre? A que nos hagamos el hábito de la humildad. Así como llegó el hábito de emitir juicios, pues entonces vamos a hacernos el hábito de no hacerlo. Estas personas que señalé, Noé, Abraham, Abel, José el esposo de María, Simeón, Arimatea, Lot y Job, era porque todos los días lo practicaban. Todos los días buscaban celosamente, a la par que Dios buscaba celosamente proteger a su parte, ellos buscaban celosamente que su parte de pasiones no reinara. Entonces se vuelve un hábito. Si lo logramos, entonces empezaremos a reconocer primero lo que somos ante Dios y que lo que tenemos es más que suficiente. Pero entonces empezaremos a ya no emitir juicios. Ya no juzgamos nada. ¿Se puede? Sí, sí se puede. A lo mejor no al 100% porque seguimos siendo humanos. Y va a estar ahí siempre esta parte de pasiones. Pero cuando entendemos que nuestra parte espiritual es más, porque todos los días lo pienso y todos los días lo hablo y todos los días lo digo, esta es más que esta, entonces ese reino de pasiones ya no llevará el control. ¿Sí? Entonces es a través de esa humildad de reconocer quién te dio todo lo que tienes y que su voluntad está por encima de ti y que su sabiduría está muy por encima de la que tú vas a alcanzar en toda tu vida. Confía en él. No lo logro, pues mañana hazlo otra vez. Bueno, pasado mañana otra vez. Y toda la siguiente semana hazlo todos los días. Y va a llegar un momento en que tu parte humana, somos, así se dice vulgarmente, somos un animal de hábitos. Así se dice. O sea, somos un cuerpo que por hábito se hace, como el hábito de lavarse los dientes. Si te haces el hábito de orar, y de orar correctamente, el hábito de confiar, el hábito de dejarlo en manos de él, el hábito de intentar no jugar, va a llegar un momento
en que eso se vuelva parte de ti. Se va a volver parte de ti. No es que alguien sea más santo que otro, o más inteligente, o más capaz, o está tocado por Dios. No, no es que Abraham estuviera tocado por Dios, lo que pasa es que Abraham quizá era más disciplinado que tú y que yo, porque era una persona como tú y yo. Solamente tenía la disciplina de creer todos los días firmemente y confiar, y confiar, y confiar, y confiar. Llegó un momento en que pues ya no había dudas, porque como lo hacía todos los días, pues ya no había otra respuesta, o sea, lo que le preguntaban, su respuesta era la misma. Entonces esto es lo que nos dice en estos versos, y luego dice ya casi al final, en el 11 y en el 12, hermanos, no hablen mal unos de otros, si alguien habla mal de su hermano, o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Es un recordatorio de que solo hay un justo real que no se equivoca. Entonces pídele a Él que te ayude. Confía en Él. Confía en Él. Esto es lo más importante. Confía en Él. Que lo que te sucede en el mundo, y lo reitera, el mundo es una cosa, no tiene nada que ver con tu parte espiritual, que es parte de Él y que Él celosamente la busca. No tiene nada que ver, por tanto, no te vayas con lo que tu cuerpo y tu mundo alrededor y tus condiciones económicas, sociales, de amistades, de tecnología, de posesiones tenga. Tiene que ver con el Creador. Entonces, te invito a esto. ¿Cómo llegaremos a ser justos? Así se llama nuestro mensaje del día de hoy. ¿Cómo llegar a ser justos? Es a través de ese proceso de humildad que lo repetimos un día y otro día y otro día y otro día. La humildad nos dará la conciencia de saber quién tiene el control, quién tiene el poder para hacer las cosas. Y entonces cuando logremos hacer eso, en automático dejaremos de juzgar. ¿Me siguen? El camino no es intentar no juzgar porque tu cuerpo te va a llevar para allá, tu mundo te va a llevar para allá. No puedes evitarlo, no puedes evitarlo. Pero entonces no trates de minimizar a este. Mejor intenta darle más poder a este. ¿Cómo? Confía en él. Confía en él, confía en él, confía en él. Y entonces en automático esta batalla todos los días se ganará. ¿Me siguen? Lo estamos enfocando mal casi siempre. Creo que yo puedo lograr ser justo. No, la respuesta es no. La respuesta es, con humildad hacia el Creador, entonces esta batalla se ganará por medio del Espíritu que está soportado por el amor de Dios que lo está intentando cuidar y salvar. Por eso se le llama salvación. Esta parte es de Él, Él te la puso, Él te la dio junto con esta. Cuando esta es derrotada por el mundo y por las pasiones, se pierde. Pero cuando tu parte espiritual gana, por eso te salvaste, lograste llegar. Obtuviste la victoria, como decía Pablo. Entonces no enfoquemos en mi fuerza para lograr ser justo, ser bueno, porque el más bueno, pues depende del punto de vista de cada quien. Entonces no confíes en que tú sabes quién es bueno o qué es bueno. Dale poder al que realmente lo tiene. Confía. Y entonces esta batalla se ganará. Y en automático serás justo. Y vendrán todas las bendiciones. En Proverbios mencionan, Isaías, en los Salmos. O sea, en la Biblia, las bendiciones para los justos vienen señaladas chorro, no sé cuántas, no las alcancé a contar, pero son un chorro, muchas veces. Muchas veces, en muchos libros. Los justos, los justos, los justos, los justos. Insisto, se señaló a 7, 8 personas, pero los justos se refieren mucho a quienes, a los que lograron perseverar en la fe. En la fe de que Él existe, de que Él tiene el control, de que Él sabe y que pues Él entiende más que yo. El ego quita, o sea, tu cerebro humano no te da, no nos da a nadie, no es posible. Solo confiamos. Y entonces llegará lo que tenemos que llegar.
Por otro lado, pues tenemos que estar más despiertos que nunca, porque si bien es cierto, nadie sabe el momento, el día ni la hora en la que regresará Jesús, que se ponga otra vez el reino y suceda todo lo que sabemos que va a suceder. Ciertamente hay muchas cosas del mundo que nos hacen pensar que es momento de estar más listos. Sí te invito a orar, a pensar, a proteger a tu familia. La mejor forma de protegerla es compartiendo la palabra. Lo que dice Yudiel, dale like y comparte, es parte de nuestra responsabilidad. El que lea, el que escuche este mensaje, no es choro, no son trending topic, es una misión. Hay que estar preparados. Entonces te invito a que formes ese hábito, empieza hoy. Ora de orar, no de ora hoy. No se me entiende, ¿verdad? Bueno, hoy empieza orando, no por lo que tú creas que está bien. Haz oración y pídele al Padre que ponga su voluntad en todo lo que hay alrededor de ti. Solo pídele eso. Pídele eso. Y mañana también. Y pasado mañana también. Ya. Hasta que se convierta en una voz. Y alcanzaremos esta paz. Bueno, pues hermanos, agradezco mucho su tiempo. Espero que nos apoyen con compartir esto y que lleguen muchas personas, como decía la hermana ahorita que hizo la oración, que por los medios que sean, sea mucha la gente bendecida por compartir la palabra de nuestro Padre. Nos vemos la próxima semana.